Vamos a desarrollar el tema propiedades de las funciones derivables. En el desarrollo de este tema vamos a tratar de utilizar el concepto de derivada de una función en un punto, cuestión que hemos visto en el tema precedente, y lo vamos a realizar mediante el estudio de las propiedades locales y las propiedades globales. Es decir, en definitiva, lo que se pretende es obtener información de la función f de x por medio del conocimiento de su derivada f' de x. En el desarrollo de este tema vamos a tratar de utilizar el concepto de derivada de una función en un punto, cuestión que hemos visto en el tema precedente, y lo vamos a realizar mediante el estudio de las propiedades locales y las propiedades globales. Es decir, en definitiva, lo que se pretende es obtener información de la función f de x por medio del conocimiento de su derivada f' de x. Vamos a destacar los autores que más han sobresalido en el desarrollo de este tema. Descubrimos entre ellos, y por el orden cronológico a su nacimiento, a Pierre Fermat, nacido en 1601, fallecido en 1665. Es el considerado padre de la teoría de los números, pero en lo referente a este tema, descubre hacia el año 1629 un método para calcular los máximos y mínimos de una función de una variable. El método es un tanto artificioso y, sin embargo, fue una primera aproximación del concepto de derivada. Más adelante podemos destacar a Isaac Newton, nacido en 1642, fallecido en 1727. Va a destacar en este tema por el cálculo de raíces de una función por aproximaciones sucesivas, utilizando la tangente. También podremos destacar a Guillaume-François Antoine, marqués de L'Hôpital, nacido en 1661 y fallecido en 1704, nacido en París. Fue iniciado en el cálculo infinitesimal por su amistad con Jean Bernoulli, un matemático suizo nacido en 1667 y fallecido en 1748. L'Hôpital publica en 1696 una obra titulada Análisis de los infinitamente pequeños para la inteligencia de las líneas curvas, en donde aparece la famosa regla de L'Hôpital utilizada para el cálculo de límites, pero lo que sí es cierto es que es debida a su maestro Bernoulli, y pues con esas enseñanzas fue quien lo publicó, aunque no es el original, y acaba la ciencia dándole la regla que lleva su nombre. También podemos destacar a Michel Rolle, matemático francés de finales del siglo XVII, quien se oponía al desarrollo del cálculo infinitesimal en la línea del marqués de L'Hôpital. Rolle y un grupo de matemáticos que trabajaba con él contraponían la transparencia de la geometría de los griegos al oscurantismo del cálculo. A consecuencia de un problema algebraico geométrico, enunció en 1691 el teorema que lleva su nombre sin dar la demostración. Las vueltas que da la historia les lleva a aparecer en los libros de texto pues como si hubiesen sido casi colaboradores, cuando realmente eran unos contrincantes y unos opositores totales en cuanto al desarrollo de la ciencia. Otros autores de interés a destacar en este capítulo son Brooke Taylor, nacido en 1685, fallecido en 1731, matemático inglés que publica en 1715 en Londres una obra titulada Methodus Incrementorum Directo et Inversa. En ella se da el desarrollo en serie que lleva su nombre, aunque ya era conocido anteriormente por otros matemáticos como Gregory Leibniz, pero estos no lo publicaron, con lo cual no se les adjudica a ellos el trabajo. La demostración fue realizada en 1742 por el matemático Maclaurin. Taylor fue el creador de una parte de las matemáticas dedicada al cálculo de las diferencias finitas. También podemos destacar, por orden cronológico, como os he comentado anteriormente, a Colin Maclaurin, nacido en 1698 y fallecido en 1746. Este es un matemático escocés, nacido en Kilmodan y discípulo de Newton hacia el año 1719, que es cuando le conoció. A los 19 años ya era profesor de matemáticas en Aberdeen. Era un gran defensor del cálculo newtoniano frente a la rivalidad con Berkeley. Era una rivalidad ya de tipo internacional.
En 1742 publica su obra Tratado de Fluxiones, en donde en el estudio de esta teoría aparece la fórmula del desarrollo que lleva su nombre, un desarrollo en serie que lleva su nombre. Continuando con los autores de interés en este tema, destacamos a Joseph Louis Lagrange, nacido en 1736 y fallecido en 1813, astrónomo y matemático franco-italiano nacido en Turín. Fue solicitado por Federico el Grande de Prusia con el deseo de tener en su corte al mayor de los matemáticos europeos. Era algo deseado por todos los de la corte. Ideó uno de los métodos de interpolación más utilizados y resalta en su obra la utilización de fracciones continuas en la resolución de ecuaciones algebraicas y la separación de las raíces irracionales de una ecuación. Es el creador del cálculo de variaciones o cálculo variacional. También, por otro lado, podemos destacar a Agustín-Louis Cauchy, nacido en 1789, fallecido en 1857, matemático francés que realizó notables trabajos de interés. En análisis adoptó métodos rigurosos y creó la teoría de las funciones analíticas. En 1821 publica su obra titulada Cours d'analyse, donde da a conocer el teorema que lleva su nombre y que más adelante nosotros estudiaremos y además haremos aplicaciones respecto de él. También podemos destacar en esta lista de importantes autores a Godfrey Hardy, nacido en 1877 y fallecido en 1947. Matemático inglés, catedrático de geometría en Oxford y más tarde catedrático de análisis en Cambridge. A él se deben las demostraciones del teorema de Taylor en su forma cuadrática y en su forma general. Vamos a dar comienzo al desarrollo del propio tema y vamos a tratar de demostrar la primera propiedad de gran importancia, sobre todo por su utilización práctica. Digo que la primera propiedad para las funciones derivables, cuyo enunciado es el siguiente. Dice que una función derivable en un punto x sub 0 es continua en dicho punto. Para ello vamos a recordar las diferentes definiciones que hemos dado tanto de función derivable en un punto x sub 0 como de función continua en un punto, para saber de qué partimos y saber qué es lo que tenemos que llegar a demostrar. Bien, una función f de x decíamos que era derivable en el punto x sub 0 cuando existía este límite que tenéis en pantalla. Límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos la f de x sub 0 partido por h. Y eso era lo que llamábamos la f' en el x0, es decir, la derivada primera en el punto x0. Esa era la definición de derivada de una función en un punto. El decir que una función es derivable en el punto x sub 0 significa que este límite existe y que tendrá un valor real. Vamos a recordar lo que pretendemos demostrar nosotros, que f de x es continua en un punto x sub 0. ¿Qué era? ¿Cómo representábamos que una función f de x era continua en un punto x sub 0? Bien, pues lo representábamos de la siguiente forma. Decíamos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la f de x era igual a la f de x0. Pero eso es lo mismo, escribiéndolo con otra notación, que si al punto x le llamamos x sub 0 más h, pues entonces escribimos el límite cuando h tiende a 0. Aquí escribimos, en vez de x, la f en el x sub 0 más h, que sea igual a la f de x0. Si observáis, es otra manera de denotarlo porque aquí estamos calculando el límite cuando la x tiende a x sub 0 y aquí, al tender la h a 0, esto de aquí tiende a la x sub 0. Luego es escribir lo mismo, pero de otra manera, por acercarnos un poquito más a la notación que dábamos de función derivable en un punto. Bien, el paso siguiente, si esta f de x sub 0 la pasamos al primer miembro, pasará con signo menos y entonces podemos escribir el límite cuando h tiende a 0 de la f de x0 más h menos la f de x0 igual 0. Pero esto es lo mismo que decir que, vamos a ver, esta expresión no depende de h, luego podemos calcular el límite de todo eso escrito entre corchetes, puesto que el límite de una diferencia es la diferencia de los límites mientras no se nos provoque una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Y ese no es el caso, porque esto será un valor real determinado, puesto que no depende de h. Por lo tanto, el decir que la función es continua en x sub 0 es lo mismo que si nosotros tratásemos de demostrar este recuadro que está señalado, es decir, que el límite cuando h tiende a 0
de la f de x sub 0 más h menos la f en x sub 0, el límite de todo eso que sea igual a 0. Por lo tanto, hemos situado las bases para saber qué es lo que tenemos como hipótesis en la propiedad y qué es lo que queremos demostrar. Partimos de que la función es derivable en x sub 0, es decir, que existe este límite, y queremos ver que la función es continua en ese punto, es decir, queremos ver el límite de esta diferencia que vale 0. Bien, pues el siguiente paso que vamos a dar es calcular el límite de esta diferencia. Si nos sale 0, sí será la función continua en el punto. ¿Que no nos sale 0? Pues no lo será. Entonces vamos a pasar a comenzar la demostración. Calculamos, por lo tanto, como hemos dicho, el límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia que tenemos, f de x sub 0 más h menos la f en x0. Y lo que tenemos que tratar de comprobar es que vale 0, sabiendo, por supuesto, que existe la derivada de la función en el punto. Bien, pues escribir eso es lo mismo que escribir igual, límite cuando h tiende a 0, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 lo dividimos entre h y lo multiplicamos por h, de tal manera que se simplificaría y tendríamos la diferencia anterior. Observad que puedo efectuar esta operación de dividir entre h y multiplicar por h porque la h no es el 0 clavado, sino que la h tiende a 0, se acerca a 0. En el caso de que fuese el 0 concreto no podría realizar la división por 0. Bien, pero el límite de este producto, este cociente por esta h, es el producto de los límites mientras no se nos provoque una indeterminación, y ese no va a ser el caso. Entonces podemos escribir el límite de este cociente, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido entre h, por el límite cuando h tiende a 0 de esto otro que es h. Si observáis, como indica en pantalla, esta expresión, el límite cuando la h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x0 dividido entre h, era precisamente la derivada primera de la función en el punto x sub 0, es decir, la f' de x0. Entonces nos quedará, este producto será igual a todo esto, hemos quedado en que es la derivada primera en el punto x0, que sabemos que existe, porque dice la hipótesis de la propiedad que la función es derivable, es decir, será un número real, la f' de la x0. ¿Y el límite cuando la h tiende a 0 de h qué es? Pues 0. Y este número real por 0 será 0. Por lo tanto, hemos visto que el límite de esta diferencia efectivamente vale 0, suponiendo que existe esta derivada primera, por lo que se puede asegurar que la función f de x es continua en el punto x sub 0, precisamente lo que nosotros hemos pretendido demostrar. Vamos a analizar ahora que el recíproco de este teorema no tiene por qué ser cierto. Es decir, una función que sea continua en un punto no tiene por qué ser derivable en dicho punto. Y para ello nos vamos a buscar un contraejemplo que ya hemos estudiado en secciones precedentes y que va a ser la función valor absoluto. A continuación vamos a ver una pantalla donde está representada esa función y el cálculo de las derivadas en el punto 0, que ya se ha visto. Pero recordamos que se vio que era continua en el punto x igual a 0 y sin embargo no era derivable en ese punto. Por lo tanto, lo que se puede asegurar es que la derivabilidad es más fuerte que la continuidad. Es decir, que una cosa os tiene que quedar bien clara, y es que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en él. Pero al ser continua puede que sea derivable o puede que no. La derivabilidad siempre va a ser más fuerte que la continuidad. Vamos a ver seguidamente la pantalla correspondiente a la función valor absoluto para recordar y observar precisamente el contraejemplo este que estamos comentando. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica de la función valor absoluto, que como veis sí que es continua en el punto 0. No tenéis más que calcular el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda, que serán valores del tipo menos 0,00000001, y el valor absoluto pues es más 0,000001, es decir, tiende a 0. Y cuando calculáis el límite por la derecha de la función,
también tiende a 0. Los límites laterales son iguales, coinciden con la f de 0 y por lo tanto la función sí es continua en el punto. Se observa gráficamente que se puede dibujar de un solo trazo. A grosso modo también sería otra interpretación. Sin embargo, hemos hecho el cálculo de la derivada de esa función f de x igual a valor absoluto de x en x igual a 0. Lo hemos hecho en un capítulo precedente. Recordamos que para ello calculábamos la derivada primera en el 0 por la derecha y la derivada primera en el 0 por la izquierda. Y repetimos un poquito el cómo se calculaba. Aplicando la propia definición de la derivada, pero las aplicamos lateralmente, pues será el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha, de la f en el punto, que es el 0, más h menos la f en el punto, dividido entre h. Y eso será igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Si la f de x es valor absoluto de x, la f en el 0 más h va a ser el valor absoluto de 0 más h. Menos la f en el 0, pues va a ser el valor absoluto de 0. Y dividido entre h. Como el valor absoluto de 0 es 0, 0 más h es h, pues entonces nos queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, del valor absoluto de h dividido entre h. Recordamos que cuando la h tiende a 0 por la derecha estáis con valores un poquito superiores al 0, es decir, más 0,0000 algo. El valor absoluto más 0,00 algo. Entre más 0,00 lo mismo, pues el límite lateral por la derecha nos daba 1, más 1. Sin embargo, si realizáis el mismo estudio de la derivada primera lateral por la izquierda, estudiamos la f' en el 0 menos, y será límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. La definición era análoga, recordáis, la f en el punto 0 más h menos la f en el 0 dividido entre h. Eso era igual al límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda. La f en el 0 más h, al igual que antes, será el valor absoluto de 0 más h menos el valor absoluto de 0 y dividido entre h. Análogamente queda la expresión límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de h entre h. Y aquí es donde tenemos un poquito de cuidado, puesto que cuando la h tiende a 0 por la izquierda estamos con valores del tipo menos 0,00000 algo. El valor absoluto será más 0,000 algo. Entre menos lo mismo, más entre menos la misma cantidad nos dará menos 1 el límite. Por lo tanto, observáis que la derivada lateral por la derecha da más 1, la derivada lateral por la izquierda da menos 1. No coinciden las derivadas laterales y por lo tanto se dice que la función no es derivable en este punto. Aquí disponemos entonces, como os he dicho en el contraejemplo, en la pantalla anterior, de una función, la función valor absoluto, que sí es continua en el punto 0, pero no es derivable en ese punto. Y nos sirve de contraejemplo para recordar que el recíproco de la propiedad que hemos estudiado no tiene por qué ser cierto. Bien, vamos a ver a continuación más utilidades de la propiedad que hemos realizado. Se trata de un tipo de ejercicios muy habitual de poner en el examen porque se exigen dos preguntas a la vez, continuidad y derivabilidad, con lo cual se abarca mucho en un solo ejercicio. Vamos a tratar de completar el ejemplo que os he preparado a continuación. Vamos a comentar este ejemplo que os he puesto a continuación, aunque desde luego se ha de completar con bastante más adquisición de mecánica en las clases prácticas. Ya os he dicho que es un ejercicio pues, muy típico de examen porque se realizan dos preguntas, tanto derivabilidad como continuidad las tenéis que aplicar vosotros y se ve, se observa. Vamos a ver el ejemplo que os he comentado y que desde luego debe completarse con más aplicaciones prácticas para que observéis la mecánica y la utilidad de la propiedad que os acabo de comentar. El enunciado dice lo siguiente: calcular los parámetros a y b para que la función f de x igual a x cuadrado más 3x si x menor o igual que 2 y x cuadrado menos bx menos 4 si x mayor que 2,
Bueno, pues para que esa función sea derivable en toda la recta real, en todo R. Recordamos que para que sea derivable la función en un punto, acabamos de comentar que debe de ser continua en ese punto. Y de eso se trata en este caso. El probable punto donde nos va a crear problemas es donde nos dividen la función, que si para valores mayores, que si para valores menores. Entonces el probable punto de no derivabilidad va a ser el x igual a 2. Pero como os acabo de comentar, en esta propiedad teórica que hemos visto anteriormente, la derivabilidad en el punto x igual a 2 de nuestro caso tiene que implicar la continuidad en ese punto, en x igual a 2. Entonces nosotros vamos a obligar a que la función sea continua en x igual a 2 en primer lugar. Y para ello, para que la función sea continua en ese punto, recordáis que debíamos de igualar los límites laterales, el límite por la derecha igual al límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha, estáis con valores un poquito superiores al 2. Estamos, en este caso, en los valores un poquito mayores que 2 y por lo tanto tenemos que escribir la función x cuadrado menos bx menos 4. Bien. Igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. En el caso del límite lateral por la izquierda estáis con valores un poquito más pequeños que el 2. Estamos en este caso y nos corresponde esta función, ax cuadrado más 3x. Ya no tenemos más que calcular dichos límites simplemente sustituyendo el valor de la variable, es decir, si la x tiende a 2 por la derecha, pues 2 al cuadrado es 4, menos 2 por b, menos 4 igual 2 al cuadrado, 4 por a, más 3 por 2, 6. Se ordena un poquito esta ecuación, el más 4 y el menos 4 se van, y nos queda escrita de la forma 4a más 2b igual a menos 6. O si queréis escribirla simplificando entre 2, nos quedaría 2a más b igual a menos 3. Aquí he resaltado esta ecuación porque, como veis, la continuidad en el punto x igual a 2 nos da una relación entre a y b. Seguidamente vamos a imponer nosotros la condición de que sea derivable en ese punto y obtendremos de nuevo una relación entre a y b que junto con esta se resuelve el sistema y nos dará los valores de a y b para verificar el enunciado. Vamos a imponer, como decíamos anteriormente, la condición de que sea derivable la función en x igual a 2. Y para ello recordamos que la derivada primera en el 2 por la derecha tiene que ser igual a la derivada primera en el 2 por la izquierda. Es decir, se debe de verificar la igualdad de las derivadas laterales. Se establece la f' en el 2 por la derecha y era el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de la función en el 2 más h menos el valor en el 2 dividido entre h. Y ha de ser igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la f en el 2 más h menos la f en el 2 dividido entre h. Cuando la h tiende a 0 por la derecha, 2 más h será un número un poquito superior al 2, por lo tanto tenemos que aplicar el valor de la función que corresponde a los valores mayores que 2 y sería el punto al cuadrado menos b por el punto menos 4. Menos la f en el 2 corresponde el caso de x igual 2, luego de nuevo vuelve a corresponder el valor de ax cuadrado más 3x, se sustituye y queda menos 4a más 6. Todo ello dividido entre h. Igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de... En el punto 2 más h, cuando la h tiende a 0 por la izquierda, pues es un valor un poquito más pequeño que el 2. Por lo tanto, nos corresponde escribir la función a por 2 más h al cuadrado más 3 por 2 más h. Menos, de nuevo, el caso de el punto 2 se verificaba en la función ax cuadrado menos 3x. Sustituyendo para 2 nos quedará 4a más 6. Dividido todo ello entre h. Entonces lo que se hace es operar. Entonces quedaría límite cuando h tiende a 0 por la derecha, el cuadrado del primero, 4, más doble producto de primero por segundo, 4h, más cuadrado del segundo, h cuadrado, menos 2b, menos bh y menos 4 partido por h.
Ahora menos 4a y menos 6. El más 4 y el menos 4 los he anulado como veis en pantalla y entonces pasamos a desarrollar este segundo límite lateral cuando h tiende a 0 por la izquierda, que sería el cuadrado del primero 4 por a más doble producto de primero por segundo 4h por a o 4h más el cuadrado del segundo h al cuadrado por a más 3 por 2 6 y más 3h menos 4a y menos 6, quitando el signo correspondiente, puesto que afecta a todo el corchete, dividido entre h. El 4a positivo y el 4a negativo se va, el más 6 y el menos 6 se va. Continuando con el desarrollo, que entonces nos queda, ya escrito más abreviadamente, límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado más 4 menos b por h, sacando factor común a los términos que tienen h, y menos el término independiente, que lo podemos escribir como 4a más 2b más 6, igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, nos quedaría a h al cuadrado más 4a más 3, todo ello entre paréntesis, por h, sin más que sacar de nuevo factor común a la h y dividido entre h. Pero la condición de continuidad, recordáis que era la que teníamos recuadrada antes y resaltada, que 2a más b es igual a menos 3. También se podía escribir, multiplicando por 2, que 4a más 2b es igual a menos 6. O lo que es lo mismo, que este término independiente, que es el 4a más 2b más 6, pasándolo a este primer miembro, es igual a 0. Por lo tanto, este término independiente, como la función tiene que ser continua en ese punto, va a valer 0. Con lo cual, sustituyendo, si esto vale 0, nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado más 4 menos b por h, el menos 0 que no lo ponemos, dividido entre h. Igual, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de ah al cuadrado más 4a más 3 por h dividido entre h. Esto último no varía. Tenemos el gusto de dividir entre h cada uno de estos sumandos y entonces nos va a quedar límite cuando h tiende a 0. Ya hemos considerado la lateralidad por la derecha y por la izquierda, luego nos podemos evitar el ponerlo, pero si queréis, pues se sigue poniendo, tampoco pasa nada. H al cuadrado entre h se escribe h, 4 menos b por h entre h será simplemente 4 menos b. Luego nos queda el límite de esa suma. Igual al límite cuando h tiende a 0, aquí repito lo mismo, ya he evitado el poner lo del 0 menos, puesto que ya he tomado el límite lateral por la izquierda, pero si lo queréis continuar escribiendo, pues tampoco ocurriría nada. AH al cuadrado entre h nos quedaría AH, y 4a más 3 por h nos quedaría al dividir entre h solamente 4a más 3. Y por tanto queda el cálculo de este otro límite. Pues simplemente sustituir. Cuando la h tiende a 0, este límite será 4 menos b. Cuando la h tiende a 0, este límite del segundo miembro será 4a más 3 simplemente. Se opera un poquito y nos queda la relación 4a más b igual a 1. Como veis, otra relación entre a y b, que esta viene sacada de la condición de derivabilidad en el punto 2. Esta, junto con la anterior que teníamos recuadrada de la continuidad, es decir, la 2a más b igual a menos 3 y el 4a más b igual a 1, se resuelve este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son a y b, y tenéis el gusto de resolver y nos queda que a vale 2 y b vale menos 7. Y esos son los valores de los parámetros para obligar a que la función sea derivable en toda la recta real. Desde luego, el único punto en el que nos puede crear problemas va a ser donde nos han partido la función en el 2, puesto que sus expresiones en los otros intervalos eran expresiones polinómicas que nunca van a crear problema. Continuamos con la propiedad segunda de las funciones derivables, que es el llamado teorema de Rolle, el matemático francés que hemos comentado en la introducción de este tema. Este teorema tiene un enunciado y una interpretación geométrica que le hacen excesivamente interesante a la hora de los problemas prácticos. Y vamos a ver lo que dice. Su enunciado dice: sea una función f de x tal que verifica las siguientes condiciones. Primera, es continua en el intervalo cerrado a b. Segunda,
es derivable en el intervalo abierto AB. Tercera, la f en el punto A es igual a la f en el punto B, es decir, el valor de la función coincide en los extremos del intervalo. Entonces, si se verifican esas tres condiciones, existe al menos un punto C del intervalo AB tal que la f' en C es igual a 0. Es decir, que existe al menos un punto C en el interior del intervalo AB donde la derivada primera de la función se anula en dicho punto. Para la demostración vamos a distinguir dos casos. Consideraremos el primer caso que la f de x sea constante y el segundo caso que f de x no sea constante. Comenzamos con la demostración. Aquí tenemos la expresión gráfica del apartado A y las consecuencias. Observemos, dibujamos en los ejes cartesianos y dibujamos entre los valores a y b la función que suponemos sea constante, un valor k. Entonces, si la función es un número real, una constante, en todos los puntos de ese intervalo, la derivada de una constante sabéis que vale 0. Luego, en todos los puntos, la derivada se anulará. Por lo tanto, efectivamente, existirá al menos un punto. ¿Va a ocurrir en todos? Pues por lo menos uno ya existe. La demostración sería bastante trivial. ¿Qué ocurre en el apartado B? En el apartado B partimos de que la función es continua en el intervalo AB, que es derivable, es decir, siempre va a tener tangentes la gráfica en cualquier punto del interior de ese intervalo, que la f en A es esta magnitud, coincide con la f en B, y entonces, al asegurar la existencia de por lo menos un punto interior del intervalo donde la tangente o la derivada, perdón, en ese punto se hace 0, pues es tanto como decir que habrá quizás varios puntos, pero puede que una vez por lo menos haga esto, aunque puede que, como os he dibujado en esta gráfica, lo haga varias veces, en cuyo caso estará este punto C, en donde la tangente es paralela al eje de las X, puesto que sería un máximo relativo de esa curva, y efectivamente la derivada primera sería 0. Pero tendríamos este otro punto C también, donde la tangente también es paralela al eje de las X. O este otro punto. O este otro. En fin, que puede hacer muchas virguerías la curva de tal manera que tengamos la oportunidad de contar con varios puntos, pero desde luego por lo menos uno. Puede que sea la curva así, como os estoy señalando con el bolígrafo, en cuyo caso habría un máximo, puede que fuese así, en cuyo caso habría un mínimo. Y no se pueden dar más casos. Luego, por lo menos, una vez tiene la derivada nula, aunque como aparece en esa figura adjunta, puede haber más puntos en los que la derivada primera se hace 0. Ya os he señalado, teniendo en cuenta la interpretación geométrica de la derivada, que era la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Es decir, que la tangente va a ser paralela al eje de las X, puesto que es la recta que tiene de pendiente 0. Vamos a hablar a continuación de la interpretación geométrica, y para ello nos vamos a basar precisamente en esta gráfica, puesto que esta otra es bastante obvia. Entonces vamos a ver esta gráfica un poquito más ampliada y vamos a hablar de la interpretación geométrica. Bien, la interpretación geométrica de este teorema de Rolle viene a decir que, dada una función f de x, que se verifica las condiciones, las tres condiciones que hemos dado en el enunciado, que era continua en el intervalo cerrado, que es derivable en el abierto, que el valor de la función en los extremos coincide, entonces existe al menos un punto C, pudiera ser este punto, en donde la tangente es paralela al eje de abscisas, como hemos dicho anteriormente. También pudiera ser este otro, que hace de mínimo relativo, o este otro, o este otro. La gráfica es de estas características, por lo menos una vez va a ser de estas características. Como os he comentado anteriormente, pudiera ser de esta forma. Ahora lo vamos a ver mejor. Pudiera ser la gráfica con los valores f de a y f de b el mismo como la coloreada en rojo, con una tangente paralela en este punto. Precisamente aquí habría un máximo, sería donde la derivada se hace 0. También pudiera ocurrir que fuese de estas características, como la coloreada en verde, en donde habrá otro punto, este punto C, en donde la tangente de nuevo vuelve a ser paralela al eje de las X.
O sea que cualquiera de esas tres versiones que tenéis superpuestas en la propia gráfica puede darse. Lo que sí es cierto que la interpretación geométrica dice entonces lo siguiente. La interpretación geométrica nos dice que dada una función f de x tal que se verificaban las condiciones que imponíamos en las hipótesis del teorema de Rolle, es decir, que es continua en el intervalo cerrado AB, la segunda que era derivable en el intervalo abierto AB, la tercera que la f de A coincide con la f de B, decíamos que entonces existía al menos un punto C de ese intervalo AB en donde la derivada primera se hace cero. Pero la derivada primera en el punto C significa la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Luego entonces se puede decir que existe al menos un punto C en el intervalo AB donde la tangente es paralela al eje OX. Y esa sería la conclusión que sacamos de la interpretación geométrica del teorema de Rolle. Claro está que al igual que ocurría en el teorema de Bolzano para las funciones continuas, los ejercicios admiten diferentes versiones de enunciados y vosotros tenéis que estar suficientemente espabilados para saber distinguir y recordar cuál es el teorema que tenéis que aplicar. Quisiera hacer aquí hincapié, antes de pasar a daros un ejemplo de las diferentes versiones de ejercicios y por supuesto su resolución, que sería la misma en todos los casos, digo que quisiera hacer hincapié en la diferencia que va a existir entre el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle. Son los dos típicos ejercicios que en la práctica, cuando se os da el enunciado, tendéis a equivocar, y lo debéis de tener muy claro. En principio recordamos lo que decía el teorema de Bolzano. Decía que si una función era continua en un intervalo cerrado y en los extremos del mismo toma valores de signo contrario, existe al menos un punto en el interior del intervalo donde la función se hace cero. Y aquí, bajo otra serie de condiciones, continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto y la f de A igual a la f de B, la que se hace cero es la derivada primera en algún punto interior del intervalo. Por lo tanto, ojo con lo que pregunten los problemas, porque, insisto, al pedir la anulación de la derivada primera en un punto interior del intervalo nos están hablando del teorema de Rolle. Sin embargo, al pedir las raíces o las soluciones o la anulación de la función en algún punto del interior de un intervalo para una función continua, nos estarían hablando del teorema de Bolzano, como ya hicimos en el capítulo precedente y correspondiente a las funciones continuas. Bien, pues a continuación vamos a ver un ejemplo en donde observaréis los diferentes tipos de enunciados que se pueden dar para resolver el mismo ejercicio. Vamos a resolver este ejemplo en donde en esta pantalla lo que aparece son las diferentes maneras de preguntar el mismo problema. La más sencilla de todas es la que va en primer lugar. Verifica la función f de x igual raíz cúbica. Este 3, aunque está un poquito desfasado, corresponde al índice de la raíz. Raíz cúbica de x al cuadrado. El teorema de Rolle en el intervalo cerrado menos 1, 1. Esa es la manera más sencilla porque nos están indicando el teorema que debemos de aplicar. Sin embargo, existe otra posibilidad que sería la siguiente, la que viene posteriormente. ¿Posee la función f de x algún punto en el interior del intervalo menos 1, 1 donde la tangente es paralela al eje de abscisas? Repetimos, ¿posee la función f de x algún punto en el interior del intervalo menos 1, 1 donde la tangente es paralela al eje de abscisas? Si observáis, esta es la interpretación geométrica del teorema de Rolle. La existencia de algún punto interior a un intervalo donde la tangente fuese paralela al eje OX. Por lo tanto, nos están hablando y preguntando lo mismo. Es decir, que la forma de solucionarlo de una o de otra manera va a ser idéntica. Pero hay una tercera versión de enunciado que pudiera ser esta. ¿Tiene la ecuación f' de x igual 0
siendo f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado. La función no va a variar en ningún momento. Pues repetimos, ¿tiene la ecuación f' de x igual 0 alguna solución? Es decir, alguna raíz en el intervalo cerrado menos 1, 1. Nos están hablando que si hay algún punto en ese intervalo donde se hace 0 la f' de x, la derivada primera. Por lo tanto, también deberíamos de nosotros deducir inmediatamente que nos están hablando de si se verifica el teorema de Rolle. Y a continuación, en la siguiente pantalla, vamos a resolver cualquiera de estas versiones de enunciado, puesto que, repito, la solución es idéntica. Se han de verificar las tres condiciones y entonces aseguraremos la tesis. Bien, pues veamos las tres condiciones del teorema de Rolle. Primero, continuidad de la función f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado. Esta función nunca nos crea problemas para ningún valor de r, nunca nos sale la raíz cuadrada de un número negativo, inclusive si fuese la raíz cúbica de un número negativo, cosa que no lo va a ser, porque aunque x sea negativo, está al cuadrado y será positivo, y la raíz cúbica, repito, que aunque fuese negativo, no nos crearía problemas porque la raíz cúbica de un número negativo existe, claro está. Pero nunca nos va a salir un infinito o el caso de no existencia. Por lo tanto, esa función es continua en toda la recta real y en particular lo va a ser en el intervalo que nos mandan considerar, que es en el intervalo cerrado menos 1, 1. La segunda condición que vamos a observar es la derivabilidad de esa función. Y para ello realizamos su derivada y hemos recordado también la expresión en capítulos precedentes. Entonces la derivada primera, como se trata de la derivada de una raíz cúbica, sería la derivada del radicando 2x dividido entre 3 veces, que es el índice de la raíz cúbica de nuevo, de lo que teníamos, que es x al cuadrado, elevado al índice de la raíz, que es 3 menos 1, o sea, al cuadrado de nuevo. Entonces quedaría el 2x, 3 veces, raíz cúbica, de x al cuadrado y al cuadrado, potencia de una potencia se multiplican los exponentes, luego sería 2 por 2, 4, x a la cuarta. Como tenemos la raíz cúbica de x a la cuarta en este denominador, se sacan 3 de las x fuera como una y nos queda otra dentro, con lo cual queda el 2x se mantiene, 3, un x sale fuera, de las 3 que están en el interior de la raíz, y luego nos quedará la raíz cúbica de x. Se simplifica entre x y nos queda 2 solamente dividido entre 3, la x se ha simplificado con la de arriba, raíz cúbica de x. Y esta función derivada, esta expresión resultado, no siempre va a existir, sino que alguna vez nos va a crear problemas. Y nos va a crear problemas cuando este denominador sea 0, es decir, cuando la x valga 0. Y ese punto 0 pertenece al menos 1, 1. Por lo tanto, la función derivada no va a existir en el punto 0. Luego no es derivable la propia función en el 0. Ya estaríamos en condiciones de asegurar que no se verifica el teorema de Rolle. Pero desde luego, como estamos en el ejemplo, vamos nosotros a observar la tercera condición. Y es que la f en el menos 1 sería la raíz cúbica de menos 1 al cuadrado, es decir, la raíz cúbica de 1, es decir, 1. Y la f en el 1 sería la raíz cúbica de 1 al cuadrado, es decir, 1. La f en a vale 1, la f en b también vale 1, serían iguales, pero sin embargo, repito, no se verifica el teorema de Rolle, puesto que la función no es derivable en x igual a 0, que es un punto del interior del intervalo menos 1, 1. Eso respondiendo a la primera pregunta, pero si nos hubieran dado el segundo enunciado que tenéis apuntado, que si posee la función f de x algún punto en el interior del intervalo donde la tangente es paralela al eje de abscisas, pues debéis de decir que no se puede asegurar, según las condiciones del teorema de Rolle, que la función posea algún punto en el intervalo menos 1, 1, donde la tangente sea paralela al eje de abscisas. Repito, no se puede asegurar la existencia de un punto en el intervalo menos 1, 1, donde la tangente sea paralela al eje de abscisas. O si queremos dar la versión referente al tercer enunciado que os he designado en la pantalla anterior, pues diríamos que no se puede asegurar que la ecuación f' de x tenga alguna solución o alguna raíz en el intervalo considerado.
no se puede asegurar la existencia de alguna solución o alguna raíz de la ecuación f' de x igual 0. Completaremos con más ejercicios en las clases prácticas y en sus diferentes versiones para que estéis capacitados y sepáis distinguir el teorema de Rolle en cualquiera de sus versiones, tanto en su pregunta de interpretación geométrica como de anulación de la primera derivada, o bien en plan sencillo de decir simplemente si se verifica dicho teorema. Vamos a continuación a enunciar y a demostrar seguidamente el teorema del valor medio, también llamado teorema de Cauchy, uno de los matemáticos que os indiqué al comienzo e introducción de este tema. Teorema del valor medio o teorema de Cauchy, cuyo enunciado dice lo siguiente. Si las funciones f de x y g de x son, y tenéis que observar las 4 condiciones que van marcadas aquí con asterisco. Lo recalco porque hay veces que se os olvidan alguna de ellas. ¿Qué habremos de verificar? Que si f de x y g de x son continuas en el intervalo cerrado AB, derivables en el intervalo abierto AB, g de A distinto de g de B. Y la cuarta, que la derivada primera de f y la derivada primera de g no se anulan simultáneamente en ningún punto interior del intervalo. Entonces, existe al menos un punto alfa de ese intervalo AB tal que se verifica esta relación que tenemos aquí, que es f de b menos f de a partido g de b menos g de a igual a f' en alfa dividido entre g' en alfa. Las condiciones son siempre, tanto en el de Rolle como en el del valor medio, continuidad en intervalo cerrado, derivabilidad en abierto. Observad que esta tercera condición, que g de A sea distinto de g de B, es para que este cociente exista siempre. Así este denominador será distinto de 0, al no ser iguales g de B y g de A. Y al no anularse simultáneamente en ningún punto la f' de alfa y la g' de alfa, de x en general, pues nunca va a aparecer aquí el 0 partido por 0. Por lo tanto, estará en todo momento perfectamente determinado. Tenéis unos segundos para poder copiar las condiciones de este teorema y pasaremos de inmediato a la demostración teórica. Demostración que, por cierto, debéis de verificar vosotros con la ayuda de cualquier libro de texto, y en caso de que existan dudas, las preguntas se realizarán bien en cualquier otra clase teórica o bien en las clases prácticas, en las cuales nos dedicamos a resolver cuestiones de entendimiento y de aplicación de todos estos teoremas, todas estas preguntas y cuestiones teóricas que estamos dando. Comenzamos con la demostración y para ello vamos a considerar una función auxiliar f grande de x que va a ser igual a este corchete f de b menos f de a, que será un número, por g de x, menos este otro corchete que es g de b menos g de a, que también será un número, por f de x, por f pequeña de x. Entonces, si observáis, la f grande de x, al multiplicar una constante por una función continua, es continua. Esta otra constante por una función continua también es continua. La diferencia de funciones continuas va a ser función continua. Luego se puede asegurar que la f grande de x es continua en el intervalo cerrado AB, por ser diferencia de funciones continuas, como os acabo de comentar anteriormente. Por lo tanto, ya tenemos una condición, y es que la f grande de x es continua en el intervalo considerado.
Pero desde luego también sabíamos por el propio enunciado que la derivada de g existe y que la derivada de f existe. Por lo tanto, la derivada de esta función f grande pues será la constante por la derivada de esta menos la otra constante por la derivada de esta y nunca nos creará problemas. Luego la f grande de x también va a ser derivable en el intervalo AB, por ser la diferencia de funciones derivables. Recordáis que la derivada de una diferencia era la diferencia de las derivadas. Luego, entonces, la f grande prima de x, la derivada de esto, será la constante, como os he dicho, f de b menos f de a por la g' en x, menos la otra constante, g de b menos g de a, por la f' en x. Y a continuación, en la siguiente pantalla, lo que vamos a realizar es calcular lo que vale la f grande en el punto A, es decir, en uno de los extremos del intervalo, y la f grande en el punto B. Para ello únicamente tendremos que sustituir en esta expresión donde ponga x, pues bien poner a cuando estemos con la f grande de a, o bien poner b cuando estemos con la f grande de b. Y vamos a pasar a hacerlo. Bien, pues calculamos la f grande en a, que como os he dicho es sustituir en la expresión anterior donde pone x, poner a, y será el corchete f de b menos f de a por g de a, aquí es donde hemos realizado la sustitución, menos el corchete que era g de b menos g de a por la f de a, aquí también se ha realizado la sustitución de x por a. Y esto es igual, pues quitáis paréntesis, multiplicáis este por este, f de b por g de a, menos f de a por g de a, menos g de b por f de a, y menos por menos más g de a por f de a. El g de a con f de a positivo y este f de a por g de a negativo se anulan, con lo cual nos queda que la f en a va a ser f de b por g de a menos g de b por f de a. Los otros términos se han ido. Quizás así os despiste menos el resultado. De idéntica manera, muy similar, se calcula la f grande en b. Será el corchete f de b menos f de a por la g en b, es donde se sustituye, menos el otro corchete g de b menos g de a por la f en b, sustituyendo la x por b. Y eso será igual, pues efectúa el producto quitando paréntesis y corchetes como hemos hecho antes y sería f de b por g de b menos f de a por g de b, menos g de b por f de b y menos por menos más g de a por f de b. Este positivo y este negativo se anulan como está coloreado en pantalla y entonces quedará que la f grande en b vale este elemento que es positivo, g de a por f de b menos f de a por g de b. Y si observáis f de b por g de a por f de b, ambos serán números. Lo mismo me daría tener 3 por 2 que 2 por 3, por lo tanto este primer término es el mismo. Y después de idéntica manera aparece f de a por g de b o g de b por f de a, que también es lo mismo. Luego lo que está claro es que la f grande en a coincide con la f grande en b. Lo que vamos a ver a continuación es que disponemos de una función f grande que, si recordáis, en la primera pantalla anterior hemos visto que era continua en el intervalo cerrado, derivable por ser diferencia de funciones derivables, y que la f grande en a coincide con la f grande en b como acabamos de ver. Luego esta función f grande verifica las hipótesis del teorema de Rolle, es decir, que va a existir un punto en el interior del intervalo donde la derivada primera de ella, la f' de un punto alfa interior al intervalo AB, se va a anular. Y eso es lo que vamos a comentar a continuación. Por lo tanto, como os acabo de comentar, la función f grande de x verifica las condiciones del teorema de Rolle, es decir, continuidad en intervalo cerrado, derivabilidad en abierto, y el valor de la f en a es igual que el valor de la f grande en b. Por lo tanto, existirá al menos un punto alfa del interior del intervalo donde la f' de x se anula, es decir, que la f' en alfa, que será el corchete f de b menos f de a por la g' en alfa, menos el corchete g de b menos g de a por la f' en alfa, pues sea igual a 0.
Pero esto se puede escribir pasando el término que tiene el signo menos al segundo miembro y quedará positivo, y entonces se escribe que f de b menos f de a por g' en alfa es igual a g de b menos g de a por la f' en alfa. Y también se nos puede permitir escribirlo como decíamos en el enunciado. Esta g' que está multiplicando va a pasar a este lado dividiendo, y este corchete que está aquí multiplicando pasa al primer miembro dividiendo. Es decir, es como si aquí multiplicásemos en cruz. Entonces, esta es la expresión que habíamos dado para el teorema de Cauchy o teorema del valor medio. A continuación, vamos a resaltar un caso particular que es muy importante y de bastante utilidad y aplicación en este curso. Y va a ser el caso particular en que la función g de x sea x. Es decir, una función muy simple, la función lineal, muy conocida, y que vamos a analizar a continuación. En este caso particular, como os he dicho, va a ser cuando consideramos que g de x sea la función x. Entonces g' de x vale la derivada de x será 1. G' en cualquier punto alfa va a valer 1. La g en el punto b pues será b. La g en el punto a será a. Entonces, aplicando la fórmula anterior, la del teorema de Cauchy, pues sería f de b menos f de a partido g de b, pues escribo b, menos g de a, escribo a, igual a la f' en alfa dividido entre la g' en alfa, que es 1. Este b menos a puede pasar multiplicando a este lado y entonces se puede escribir como aparece en el recuadro. F de b menos f de a igual a f' en alfa que multiplica a b menos a. Por supuesto, con alfa, un punto interior del intervalo a-b. Esa fórmula así expresada es la que se conoce como fórmula de los incrementos finitos. Es debida al matemático Lagrange, otro de los autores que hemos señalado al comienzo en la introducción de este tema. Pero hay una forma mucho más típica de escribir la fórmula de los incrementos finitos, y es cuando el punto A se le llama x y al punto B se le llama x más h, de manera genérica. Entonces sería f en vez de b x más h, en vez de a x. B menos a será x más h menos x, es decir, h. Y alfa, la derivada prima, perdón, en un punto alfa que se escribe de esta manera: x más θ por h, siendo θ un parámetro comprendido entre 0 y 1. Bien, a continuación vamos a hablar de la interpretación geométrica del teorema de Cauchy o del teorema del valor medio, mejor dicho, de la fórmula de los incrementos finitos. Comentamos ahora, como os he dicho, la interpretación geométrica de la fórmula de los incrementos finitos. Y para ello vamos a realizar lo siguiente. En principio observamos esta representación gráfica en los ejes cartesianos. Hemos dibujado la función f de x, hemos dibujado la cuerda AB, en donde el punto A viene determinado por la abscisa A del intervalo y el punto B por la abscisa B del intervalo. Y entonces, una vez que tenemos determinada la cuerda AB, observamos lo que significaba la fórmula de los incrementos finitos. Y para ello vamos a recordar su expresión escrita como cociente. Nos interesa esta expresión de la fórmula de los incrementos finitos: f de b menos f de a partido b menos a igual a f' en alfa. Vamos a analizar lo que significa este primer miembro y lo que significa este segundo miembro en la gráfica que os he comentado anteriormente.
Daremos la interpretación geométrica de lo que es f de b menos f de a partido por b menos a, y también recordaremos la interpretación geométrica de la f' en un punto alfa. Aquí tenemos la gráfica que os he comentado anteriormente, un poquito más ampliada, para analizar el primer miembro. F de b será el valor que toma la función en b, es todo esto, f de b, menos f de a menos este trozo. Entonces nos va a quedar que f de b menos f de a es esta línea discontinua, punteada en rojo, este cateto del triángulo que os estoy señalando en la figura. ¿Qué es b menos a? Pues ya veis, b es todo esto. A es esto, b menos a es este trocito que hay entre a y b. Es decir, esta otra línea discontinua, es decir, este otro cateto del triángulo que os estoy señalando en la figura. Por lo tanto, el primer miembro, f de b menos f de a, que era este cateto, dividido entre b menos a, que es este otro, nos va a dar el coeficiente angular de la cuerda B, es decir, la tangente de este ángulo, el coeficiente angular de esa cuerda. ¿Y qué era el segundo miembro? El segundo miembro era la f' en un punto alfa, siendo alfa un punto del interior del intervalo. Y eso quiere decir que habrá un punto alfa en el interior de este intervalo AB, en donde la f', es decir, la tangente, la pendiente de la tangente, coincida con el coeficiente angular, es decir, sea paralela a la cuerda AB. Vamos a continuación a hablar de las consecuencias de este teorema y seguidamente vamos a proponer un par de ejemplos en donde de nuevo observaremos las diferentes versiones de enunciado que nos llevan desde luego a resolver el mismo ejercicio. Vamos a señalar ahora tres consecuencias que son bastante obvias y sin demasiada dificultad. Y dice la primera de ellas que si la derivada de una función es nula en todos los puntos de un intervalo, la función es constante en él. Es obvio, si la función es constante la derivada vale 0. Tampoco admite excesiva complicación el asunto. La segunda consecuencia nos dice que si dos funciones tienen derivada igual, es decir, que si f' es igual a g' de x para todo x, en todos los puntos de un intervalo, dichas funciones van a diferenciarse en una constante. Y vamos a realizar la demostración. Partimos de que las derivadas de ambas funciones son iguales. Pero escribir esto es lo mismo que escribir f' menos g' de x igual 0. Es decir, la derivada de una diferencia igual a 0. Y eso quiere decir que entonces esta función, si la función derivada es 0, esta función por sí sola, f de x menos g de x, será una constante. Luego las dos funciones se diferencian en una constante. Y vamos a analizar la tercera y última consecuencia. Esta tercera consecuencia nos va a permitir calcular aproximadamente el incremento de la función f de x, conocido el incremento de la variable y una cota de la derivada. Vamos a comentar esa demostración y simplemente es aplicando la fórmula de los incrementos finitos. Si x' y x segunda van a ser dos puntos pertenecientes al intervalo abierto AB y el valor absoluto de f' de x es menor que una cierta constante m mayúscula, es decir, que la derivada primera está acotada, se obtiene, pues por la fórmula de los incrementos finitos, que el valor absoluto de la f en x' menos la f en x segunda va a ser menor, en vez de poner la f' en un punto intermedio, pongo una cota de la derivada m.
y el b menos a, es decir, la x' menos la x segunda, acotado en valor absoluto. Así de simple y así de sencillo. Vamos a ver este ejemplo, cuyo enunciado dice: las funciones f de x igual x cuadrado menos 1, g de x igual x cubo, ¿cumplen las hipótesis del teorema de Cauchy en el intervalo 1,3? Pues vamos a comenzar la solución. Para ello, recordamos las hipótesis del teorema del valor medio, que decían que f de x y g de x deberían de ser continuas. En el intervalo considerado, si observáis, f de x es una parábola, g de x es una función cúbica, por lo tanto ambas son polinómicas y son continuas en toda la recta real, por ser polinómicas. En particular van a ser continuas en el intervalo cerrado 1, 3. Vamos a calcular las funciones derivadas. La f' de x será 2x menos 0, o sea 2x. La g' de x será 3x cuadrado. De nuevo, estas son funciones polinómicas. Esta es lineal, esta es de grado 2. Siempre van a existir, nunca van a crear problemas. Y entonces son funciones derivables, por ser polinómicas, existen en toda la recta real y en particular van a ser derivables en el intervalo cerrado 1,3, mejor dicho en el abierto 1,3. Recordáis que hemos comentado que la derivabilidad se miraba siempre en intervalos abiertos, la continuidad en intervalos cerrados. La tercera condición era que las derivadas de f' y de g', recordamos que la f' era 2x, la g' era 3x cuadrado, al igualarlas a 0 se anulan a la vez en el punto 0. Despejáis de aquí, la x es 0 entre 2, que es 0. Despejáis de aquí, la x será la raíz cuadrada de 0 entre 3, que también es 0. Entonces, se anulan simultáneamente, pero desde luego el punto 0 no pertenece al interior del intervalo 1, 3. Por lo tanto, se puede asegurar que las derivadas no se anulan simultáneamente en ningún punto del interior del intervalo. Porque en el único punto que se anulan es en el 0, el mismo para las dos, pero desde luego ese punto no pertenece al intervalo. Por lo tanto, esa condición también la verifican. Y por último, vamos a calcular la g de 3, que será 3 al cubo, 27, la g de 1, que será 1 al cubo, 1. 27 es distinto de 1, luego la g de b y la g de a, la g de 3 y la g de 1, son distintas. Y por lo tanto, estamos en las condiciones de afirmar que sí se verifica el teorema de Cauchy. Y vamos a aplicar a continuación. Lo que nos decía entonces el teorema de Cauchy era que la f de b menos la f en a partido g de b menos g de a era igual a la f' en alfa dividido entre la g' en alfa. Lo vamos a aplicar en nuestro caso. f de 3 sustituimos y era x cuadrado menos 1, luego será 3 al cuadrado menos 1, 9 menos 1, 8. f de 1 será x al cuadrado menos 1, es decir, 1 al cuadrado menos 1, 0. Entonces la relación es f de 3 menos f de 1, partido g de 3 menos g de 1 igual a la f' en alfa dividido entre la g' en alfa. Y no tenemos que ir sustituyendo estos datos aquí. La f de 3 lo hemos sacado, vale 8, pues 8. Menos f de 1, menos 0, pues menos 0. La g de 3 lo teníamos en la pantalla anterior, era 27. Menos la g de 1, que era 1, 1 al cubo. La f' en alfa, teníamos que la f' en x era 2x, pues la f' en alfa, 2 alfa. Partido g' en alfa. La g' en x era 3x cuadrado, pues en alfa será 3 alfa al cuadrado. Aquí se opera y queda 8 menos 0, 8. 27 menos 1, 26. 2 alfa y 3 alfa al cuadrado. Y no simplifico entre alfa porque perdería una solución. No simplifico. Una vez que tengo esta igualdad, simplificáis aquí. 8 26avos es 4 13avos. Igual, insistimos, 2 alfa entre 3 alfa al cuadrado. Y ahora se multiplican en cruz. 4 por 3, 12 alfa al cuadrado, y este por este pasa al otro lado con menos, menos 26 alfa igual a 0. Siguiente paso, sacamos a 2 alfa factor común,
que multiplica a 6 alfa menos 13, de tal manera que este por este nos da 12 alfa al cuadrado, menos 2 alfa por 13, 26 alfa. Y todo esto es igual a 0. Para que un producto de dos factores sea igual a 0, o bien lo es el primero, en cuyo caso alfa vale 0, o bien lo es el segundo, 6 alfa menos 13 igual a 0, en cuyo caso despejáis alfa y vale 13 sextos. Y si observáis, el valor de alfa 0 no pertenece a ese intervalo, luego esta solución se desecha. Sin embargo, el valor de alfa igual a 13 sextos viene a ser 2 con algo, sí que pertenece al intervalo 1, 3, y ese es el punto pedido en el teorema. Seguidamente vamos a ver un segundo ejemplo en donde vamos a aplicar la fórmula de los incrementos finitos, que como recordáis era un caso particular de este teorema de Cauchy, y veremos también sus dos versiones de enunciados para que os vayáis acostumbrando y sepáis captar en todo momento qué teorema es el que debéis de aplicar. Este ejemplo nos dice lo siguiente. La función f de x igual x cubo cumple las condiciones de la fórmula de los incrementos finitos en el intervalo menos 2, 3. Es la manera más habitual y más sencilla, puesto que nos están diciendo qué fórmula, qué teorema deberemos de aplicar. Y así simplemente tenemos que recordar la teoría y utilizar las propiedades. Pero sin embargo, existe una segunda versión de enunciado, que sería la que aparece aquí abajo, y que nos dice, posee la función f de x igual x cubo algún punto en el intervalo menos 2, 3, donde la tangente es paralela a la cuerda formada por los puntos A, menos 2, menos 8 y B, 3, 27, pues hablar de una tangente paralela a una cuerda era hablar de la interpretación geométrica de la fórmula de los incrementos finitos. Por lo tanto, la manera de resolver el ejercicio, tanto en su primera versión como en esta segunda, es idéntica. Lo que os están haciendo es la misma pregunta de otra manera, y vosotros debéis de estar en situación de saber captarlo. Con esto creo que es más que suficiente. A continuación voy a pasar a resolver, según la fórmula de los incrementos finitos, este ejercicio, y a daros una expresión gráfica para que veáis la solución y esa interpretación geométrica que hemos analizado anteriormente. Vamos a comenzar con la solución. La función f de x igual a x cubo es continua, por ser una función polinómica en toda la recta real. Luego, en particular, lo va a ser en el intervalo cerrado menos 2, 3. También es derivable, puesto que su derivada f' de x es 3x cuadrado y también es una función polinómica que nunca crea problemas en ningún punto de la recta real. Luego es derivable por ser polinómica en todo R, y en particular en el intervalo menos 2, 3. Entonces se verifica la fórmula de los incrementos finitos, que era esta. F de b menos f de a partido b menos a igual a la f' en alfa, siendo alfa un punto intermedio entre a y b, claro está. En nuestro caso no tenemos que hacer más que sustituir. ¿Quién es la f de b? La f de 3, es decir, 3 al cubo, 27. ¿Quién es la f de a? Menos 2 al cubo, menos 8. b es 3 menos a, que es menos 2. La f' en alfa. La f' en x hemos quedado que era 3x cuadrado, pues en alfa será 3 alfa al cuadrado. Se efectúa esta operación y quedaría 27 menos por menos más 8, 27 y 8, 35. Y esto, que es 3 menos por menos más 5, pasa multiplicando al otro lado, puesto que aquí está dividiendo por 3, 15 alfa al cuadrado. Es decir, que alfa va a tener dos soluciones. Como se trata de un cuadrado, va a tener la raíz cuadrada positiva de 7 tercios y la raíz cuadrada negativa de 7 tercios. En ambos casos, 7 tercios viene a ser 2 con algo, la raíz cuadrada,
pues 1 con algo, pertenece al intervalo menos 2, 3. Y con el signo negativo también pertenece al intervalo menos 2, 3. Luego va a haber dos puntos en donde la tangente va a ser paralela a la cuerda AB. Y a continuación vamos a ver gráficamente este ejercicio, porque como vemos nos salen dos soluciones para alfa. Entonces me interesa el que observéis la representación gráfica de este ejercicio para que asimiléis muy bien lo que se pretende y la equivalencia que hay con la interpretación geométrica que os di en la pregunta teórica. Aquí tenéis los ejes cartesianos, la curva, que es la que voy siguiendo con el puntero, repito la curva, esta es la f de x. Aquí tenemos el punto A y el punto B, correspondiente al intervalo menos 2, 3. Trazamos la cuerda AB y como veis hay dos puntos, este alfa, donde hay una tangente paralela a la gráfica, y este otro punto alfa, donde hay otra tangente que es paralela a esa cuerda AB, como hemos dicho. Por lo tanto, tenemos dos puntos señalados como alfa. El menos raíz de 7 tercios y el más raíz de 7 tercios va a ser referente al enunciado que hemos visto, pero que vamos, no es interesante el número en este caso, sino la interpretación, que espero veáis con bastante facilidad. Aquí tenéis la cuerda AB, que es la recta que no está resaltada, y las dos tangentes paralelas a dicha cuerda, por lo tanto, de ahí que salen dos valores para alfa, para la solución de alfa. Vamos a hablar de la última propiedad de las funciones derivables, que es la llamada regla de L'Hopital. Su utilización es para el cálculo de límites y resolver las indeterminaciones del tipo 0 entre 0, y también sirve para resolver las indeterminaciones del tipo infinito menos infinito. Todas las demás, las potenciales, la indeterminación 0 por infinito y la indeterminación del tipo infinito menos infinito, se reducen a estas. Luego realmente nos facilitan todo cálculo de límites. Vamos a dar su versión teórica, su demostración, y luego daremos 4 ejemplos de cómo se utiliza la regla de L'Hopital. Veréis con qué facilidad se calculan los límites que tanto trabajo os han costado en cursos precedentes. Bien, pues dice lo siguiente. Si f de x y g de x son dos funciones tales que verifican las siguientes condiciones. Primero, son derivables en un entorno del punto x sub 0. Segundo, la f de x0 es igual a la g de x0 y es igual a 0. Entonces se verifica que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x entre g de x es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x entre g' de x, suponiendo que existe el límite de este segundo miembro, claro está. Si observáis esta demostración que vamos a realizar nosotros, como la f de x0 y la g de x0 vale 0, pues será cuando se nos provoque la indeterminación, en el cálculo de este límite, 0 entre 0. También se demuestra para la indeterminación infinito entre infinito y se puede aplicar directamente. Vamos a realizar la demostración de por qué esta igualdad es cierta, que el límite de un cociente cuando nos da indeterminado es igual al límite del cociente de sus derivadas. Y ojo, aquí es interesante que tengáis en cuenta que se deriva numerador por su lado y denominador por el de él, no se deriva como un cociente. Eso es interesante a la hora de realizar los ejercicios prácticos. Bien, pues vamos a pasar a ver la demostración. La demostración es bastante sencilla, puesto que se basa en el teorema de Cauchy. Daros cuenta que hemos comentado que las funciones eran derivables en un entorno de un punto. Si son derivables en un entorno de un punto, implicaba que eran continuas y por tanto estamos en las condiciones del teorema que hemos visto.
se puede aplicar su resultado. Entonces podemos escribir que el cociente f de x entre g de x es igual a f de x menos f de x0 dividido entre g de x menos g de x0. ¿Por qué? Pues la f de x0 dice la segunda condición de la regla del L'Hopital que vale 0 y la g de x0 también. Luego esto es 0 y sería escribir lo mismo. Bien, pero si nos atenemos a toda esta expresión, según el teorema de Cauchy dice que esto es igual al cociente de la f' en alfa, siendo alfa un punto intermedio entre x y x0, dividido entre la g' en alfa. Repito, alfa está entre x y x0. Bueno, pues si esta igualdad es cierta, tomando límites también se verifica, y por tanto, el límite de esta expresión de f entre g, cuando x tiende a x sub 0, va a ser igual al límite, cuando x tiende a x sub 0, de f' en x dividido entre g' en x. O al límite cuando alfa tiende a x sub 0. Daros cuenta que si la x tiende a x sub 0, el alfa que está en medio, ¿a quién va a tender? Pues a x0 también. Pues sería escribir el límite, o bien cuando alfa tiende a x0 y aquí f' de alfa entre g' de alfa, o bien cambiáis las letras. Límite cuando x tiende a x0 de f' de x entre g' de x. No es más que este sencillo procedimiento. Desde luego, si aquí os volviera a surgir una indeterminación, pues se puede reiterar el proceso si es que estáis en las condiciones iniciales. Es decir, si esta función por sí sola es derivable en un entorno del punto x0 y esta también, y además se verifica que valen 0 en ese punto, pues entonces podéis reiterar el proceso y así pasar al límite cuando x tiende a x sub 0 de las segundas derivadas, el cociente de las segundas derivadas, y así se puede reiterar hasta que eliminéis la indeterminación. A continuación vamos a ver unos ejemplos. Os he comentado que he preparado 4 ejemplos para que observéis cómo se utiliza la regla del L'Hopital en el cálculo de límites. Bien, en el ejemplo primero, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de x menos tangente de x dividido entre x al cubo. Lo primero que se hacía era sustituir el valor de la variable. Y así observaremos la indeterminación que se nos está produciendo. 0 menos la tangente de 0 es 0. 0 menos 0, 0. 0 al cubo, 0. Luego la indeterminación provocada es 0 entre 0. Estoy en condiciones, por lo tanto, como ambas, este numerador es derivable y este también, y son funciones continuas cuando la x tiende a 0, pues lo que puedo hacer es aplicar la regla del L'Hopital y entonces pasar directamente a derivar numerador por su lado y denominador por el de él. Y entonces ese límite será igual al límite cuando x tiende a 0 de raya de quebrado. La derivada de este numerador es 1 menos la derivada de la tangente es 1 entre coseno al cuadrado del ángulo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Si tenéis el gusto de sustituir de nuevo, el coseno de 0 vale 1, 1 entre 1, 1, 1 menos 1, 0, y aquí 3 por 0 al cuadrado, 0. Luego da 0 entre 0 de nuevo. Pues continuamos aplicando el L'Hopital, aplicando derivadas, puesto que esto es derivable y esto también. Sería igual al límite cuando x tiende a 0, la derivada de 1 es 0, y esto lo deriváis como cociente, y su derivada va a dar lo siguiente. Tenéis en cuenta este menos, lo deriváis como cociente y que la derivada del coseno es menos el seno y por tanto el resultado, si lo hacéis despacito y simplificando lo que se puede, queda menos 2 por el seno de x dividido entre coseno al cubo de x dividido entre 6x, sería la derivada de 3x cuadrado. Esto de aquí es simplemente, repito, derivando esto como cociente y operando un poquito. Ya estáis acostumbrados a hacer ese tipo de operación en las derivadas de las funciones que hemos visto. Si sustituís de nuevo queda menos 2 por 0 entre 1, o sea, todo esto 0, y 6 por 0, 0 entre 0. Pero esto se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como límite cuando x tiende a 0 de menos 2 sextos, que es menos 1 tercio. Seno de x entre x, pues por seno de x entre x, y por 1 partido por el coseno cubo de x. Y entonces, recordáis que el límite de un producto era el producto de los límites. El límite de este es menos 1 tercio, se escribe. El límite de seno de x entre x, recordáis cuando vimos el capítulo de infinitésimos que eran equivalentes y que valía 1.
luego sería por 1. Y el coseno de 0 vale 1, y 1 entre 1 es 1, luego quedaría menos 1/3 por 1 y por 1, o sea, menos 1/3. Se puede en cualquier momento intercambiar, no hay por qué estar constantemente aplicando el L'Hopital, se puede pasar a infinitésimos en un momento determinado, como hemos hecho aquí, o se puede continuar con L'Hopital. Lo que es bastante probable que en las clases prácticas, cuando hemos estado con infinitésimos, pues estábamos todo el tiempo utilizando infinitésimos. Ahora que estamos con L'Hopital, pues estaremos todo el tiempo utilizando L'Hopital. Más que nada para recordar y manejar con bastante soltura las técnicas de cálculo, pero insisto en que en cualquier momento, cuando se dan las condiciones oportunas, se pueden intercambiar las dos maneras de calcular límites, como acabo de haceros yo aquí, recordando que el límite de este cociente, según el capítulo que vimos de infinitesimos, pues daba 1, puesto que eran equivalentes. A continuación vamos a ver otros dos ejemplos de cálculo de límites por la regla de L'Hopital. El ejemplo segundo es el más sencillo, estáis muy habituados a realizar este tipo de límites y lo hemos recordado en otra ocasión precedente, pero vamos a ver ahora cómo se hace utilizando la regla de L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x partido por 2x cuadrado más 1. Lo primero que se hace es sustituir y quedaría infinito al cuadrado menos infinito, infinito más 1. Total, la indeterminación que se nos provoca es del tipo infinito entre infinito. Pues hemos dicho que en este tipo de indeterminaciones la regla de L'Hopital se puede aplicar directamente y entonces sería el límite cuando x tiende a infinito. Aquí la derivada del numerador sería 2x menos 1. La derivada del denominador sería 4x más 0, o sea 4x. De nuevo sustituís y queda infinito entre infinito. Y deriváis entonces el límite de la derivada de este numerador es 2, la derivada del denominador es 4 y ese límite entonces daría 1/2, así de simple y de sencillo. Recordáis que efectivamente nos tendría que dar 1/2 porque era el cociente de los coeficientes de la variable de mayor grado que aparecía tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a ver este ejemplo tercero, que quizás fuese el más latoso de trabajar, y que se trata de calcular el límite cuando x tiende a 0, raya de quebrado, la raíz cuadrada de x más 4, fuera de la raíz menos 2, dividido entre la raíz cuadrada de x más 9, fuera de la raíz menos 3. De nuevo, lo primero que tenemos que hacer es observar qué tipo de indeterminación se nos ha provocado, y para ello sustituimos el valor de la variable. Cuando la x vale 0, nos queda la raíz cuadrada de 0 más 4, o sea, raíz de 4 que es 2, menos 2, 0. Y en el denominador nos queda la raíz de 9, que es 3, menos 3, 0. Por lo tanto, la indeterminación provocada es 0 entre 0. Pues se pasa directamente a aplicar L'Hopital, derivando numerador por su lado y denominador por el de él. Y entonces sería igual al límite cuando x tiende a 0 de raya de quebrado, esta es la raya principal de la fracción. Aquí hemos de derivar la raíz cuadrada de x más 4, que sería la derivada del radicando, 1, entre 2 veces la raíz cuadrada de la misma función, menos la derivada de 2, que es 0 y que no lo pongo. Y debajo sería la derivada de la raíz de x más 9, que sería la derivada del radicando, 1, partido por 2 veces la raíz cuadrada de x más 9, menos la derivada de 3, que es 0 y que no lo pongo. Ahora lo que debemos de hacer es sustituir, y entonces quedaría la raíz de 0 más 4, 2, por 2, 4. Un cuarto dividido entre la raíz de... perdón, 2 veces la raíz de 9, 2 por 3, 6. Un cuarto entre un sexto, es decir, 3 medios, una vez de que operáis y simplificáis. Y a continuación vamos a ver el último ejemplo, pero que es el que mayor importancia le doy desde el punto de vista de que os soluciona todo tipo de indeterminaciones potenciales. Vosotros sabíais trabajar con más o menos soltura la indeterminación del tipo 1 elevado al infinito, es decir, aquellos límites que nos daban como potencia de... Bueno, pues ahora vamos a aprender a trabajar el resto de las indeterminaciones potenciales. En este ejemplo que os pongo a continuación, y con esta misma técnica similar, se van a resolver todas las indeterminaciones del tipo 1 a la infinito, que es la que sabíais manejar, como os acabo de comentar, con más o menos soltura, 0 a la 0 e infinito a la 0. Y para ello no tenemos más que en cuenta el siguiente cambio, que proviene solamente de la definición del logaritmo, y es que una expresión a elevada a otra expresión b se puede escribir como el número e
elevado al logaritmo neperiano de a la b, es decir, a la b por el logaritmo neperiano de a. Teniendo en cuenta ese cambio, se soluciona todas las indeterminaciones mediante la regla del L'Hopital que vamos a utilizar, claro está. Y para ello vamos a ver el cálculo de este límite como ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x elevado a seno de x. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a analizar es la indeterminación que nos dan. Pues sustituimos en primer lugar la x por 0. 1 entre 0 es infinito y seno de 0 es 0. Luego la indeterminación provocada es infinito a la 0. Entonces utilizamos este cambio de pasar a exponenciales, es simplemente, como os he dicho, aplicar la definición de logaritmo, en este caso neperiano. Y podemos escribir, en vez de esta a elevado a esta b, pues escribimos límite cuando x tiende a 0 de e elevado a b, que es nuestro seno de x, por el logaritmo neperiano de nuestra a, que es 1 entre x. Entonces vamos a analizar la indeterminación que se nos provoca aquí en el exponente. El seno de 0 es 0, y el logaritmo de infinito, porque es 1 entre 0, es infinito. Por lo tanto, la indeterminación provocada es 0 por infinito. Otra cosa que recordaréis es que os he dicho que los límites verifican las propiedades aritméticas, es decir, que el límite de una potencia es el límite de la base elevado al límite del exponente. Pero el límite cuando x tiende a 0 de e, pues ese, elevado al límite cuando x tiende a 0 del seno de x por el logaritmo neperiano de 1 partido por x. Y ahí hemos comentado que el seno de 0 es 0, que el logaritmo neperiano de 1 entre 0, o sea de infinito, es infinito, y que la indeterminación provocada es 0 por infinito. Entonces vamos a escribirlo en la forma infinito entre infinito. Cuando aparece un logaritmo neperiano, lo más prudente para aplicar L'Hopital, como se pasa a hacer derivadas, es dejar el logaritmo situado en el numerador. Es decir, escribirlo de esta otra forma que ponemos a continuación. Y sería e elevado al límite cuando x tiende a 0. El logaritmo de 1 entre x lo dejo arriba en el numerador, dividido entre 1 partido por el seno de x, porque este seno subiría arriba multiplicando y era como escribir lo mismo. Ahora de nuevo se sustituye la x por 0. 1 entre 0, infinito. Logaritmo de infinito, infinito. Seno de 0, 0. 1 entre 0, infinito. Luego la indeterminación provocada de nuevo es infinito entre infinito. Pero ahora ya estamos en condiciones de aplicar la regla del L'Hopital. Y quedaría e elevado al límite cuando x tiende a 0, la raya principal de la fracción es esta, y derivamos numerador por su lado. La derivada del logaritmo neperiano de 1 entre x sería la derivada del 1 entre x, que es menos 1 entre x cuadrado, lo hacéis como cociente, dividido entre la propia función, 1 entre x. Y después derivamos 1 entre seno de x como cociente, que nos va a dar, después de operarlo un poquito, menos coseno de x partido por seno cuadrado de x. Se simplifica lo que se puede, el menos con el menos se queda en más, y quedará el siguiente paso, e elevado al límite cuando x tiende a 0 de lo que pasa arriba en el numerador, lo otro pasa debajo, en fin. Operáis despacito y queda seno cuadrado de x dividido entre x por coseno de x. Y ahora, una vez de que tenéis ya un poquito más clara la expresión, un poco más limpia, por así decir, con solo una raya de quebrado, pasamos a sustituir de nuevo el valor de la variable. Si nos da ya el valor del límite, pues estupendo. Si nos da una indeterminación, pues continuamos trabajando. Entonces, cuando la x tiende a 0, seno de 0, 0 al cuadrado, 0. Y 0 por el coseno de 0, que es 1, 0 por 1, 0. Luego la indeterminación de nuevo que se nos provoca es 0 entre 0. Por lo tanto, volvemos a aplicar L'Hopital. Y quedaría igual a e elevado al límite cuando x tiende a 0, derivamos numerador por su lado y denominador por el de. Vamos a derivar el seno al cuadrado de x. Sería el exponente 2 por el seno de x elevado a un exponente menos, o sea, a la 1 por el seno de x. Y por la derivada del seno, que es el coseno. Y por la derivada del arco de x, que es 1 y que no lo pongo. Debajo en el denominador sería la derivada de un producto, x por coseno.
y sería la derivada del primero, 1 por el coseno, sin derivar, más la derivada del segundo, que es menos el seno, de ahí el menos, por el primero sin derivar, por x. Entonces ahora se sustituye de nuevo y quedaría seno de 0, 0, coseno de 0, 1. 2 por 0 y por 1, pues 0. Y debajo quedaría coseno de 0, 1, menos 0 por 0, 0. 1 menos 0, 1. Luego queda 0 entre 1. Luego queda e elevado a 0 entre 1, es decir, e elevado a 0, y todo número distinto de 0 elevado a la 0 daba la unidad. Por lo tanto, observáis con qué limpieza se calculan todas las indeterminaciones potenciales. Bien, pues con esto se da por concluido el tema de las propiedades de las funciones derivables. Tan solo queda hacer hincapié en las clases prácticas para adquirir la suficiente soltura en la mecánica de resolución de problemas y ejercicios correspondientes. Veamos unas direcciones útiles en la red.